UKPACT y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Soy Mónica Díaz, soy analista senior de políticas de cambio climático. Trabajo en el gobierno del estado de Victoria, en Australia. Los programas de eficiencia energética, tanto en escuelas como en iniciativa privada, pueden ser impulsados a través de políticas de cambio climático y tienen beneficios tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como beneficios en cuanto a reducción de costos y pueden ser bastante positivos y bueno, cada proyecto deberá ser analizado particularmente y definitivamente el Estado puede jugar un papel impulsando este tipo de programas y justificarlos a través de sus políticas de cambio climático. Las políticas pueden estar enfocadas para justificar estos programas de eficiencia energética, pueden estar justificados principalmente por dos instrumentos, que son el inventario de gases de efecto invernadero y las metas de reducción de gases de efecto invernadero. Uno de los retos que presenta, por ejemplo, los estados como Jalisco, es que Jalisco no genera electricidad, no es un alto generador de energía eléctrica, sino que la energía eléctrica que consume la importa de otros estados y por lo tanto las emisiones de la generación de electricidad no están capturadas en su inventario de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, es el impulsar un programa de eficiencia energética puede representar ciertos retos en cuanto a la reducción o el reporte de reducción de emisiones o cómo esas reducciones de emisiones se van a reflejar en su inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, en el último inventario de Jalisco, si vemos los principales generadores de emisiones, el sector de energía, el mayor generador de esas emisiones es el sector transporte y hay una poca contribución de la generación energética de industria o de comercios, y ahí es donde podrían entrar o justificarse los proyectos o programas de eficiencia energética. Y pueden estar alineados también a las metas de reducción de emisiones. O sea, los estados, y este es un área de oportunidad probablemente para la ley de Jalisco, los estados, así como los gobiernos, las jurisdicciones nacionales y subnacionales, están estableciendo metas de reducción de emisiones para alinearse un poco con el Acuerdo de París. Y esas metas de reducción de emisiones tienen que ir ligadas a los sectores que están reportados en sus inventarios de gases de efecto invernadero. Y los programas de eficiencia energética, principalmente, o sea, a la hora de ser reflejados en tu inventario, se reportan como emisiones indirectas o emisiones de alcance 2, porque no estás reduciendo la emisión directa de la producción o la generación de electricidad, sino del consumo. Entonces, eso es algo que se tiene que contemplar a la hora de reportarlo y justificarlo a través de esos inventarios y las metas de gases. Definitivamente el sector energético es uno de los que mayor emisiones genera, pero es importante solo contemplar cómo vas a reportarlo y cómo se va a ver reflejado o va a poder apoyar al Estado a cumplir sus metas de reducción de emisiones. Y, por ejemplo, en el estado de Jalisco está la Agencia Energética del estado de Jalisco y hay algunos objetivos o proyectos para poder generar energía eléctrica dentro del Estado, como transitar un poco a la independencia energética, pero también hay ahí oportunidades como para posicionar al Estado en cuanto a la generación de energía renovable o la utilización de energías limpias, y los programas de eficiencia energética pueden estar alineados a estos objetivos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Entonces, la ley de cambio climático puede establecer como las bases para que se desarrollen esas políticas o esos programas, siempre alineados a las metas de reducción de emisiones.
Y la política de cambio climático es muy transversal, ¿no? Ahí es donde entran las vinculaciones con distintas instituciones y entonces ahí la Agencia de Energía del Estado de Jalisco puede ser un mecanismo impulsor de este tipo de políticas alineados a la ley de cambio climático. Una de las oportunidades, como decía, en materia de metas de reducción de emisiones es que la ley no establece, actualmente no establece metas claras o una trayectoria clara de reducción de emisiones o cómo va a conseguir esa reducción de emisiones. Sí habla un poco de ser carbono neutral, pero no tiene una fecha específica. Hay, por ejemplo, algunos estados que ya están estableciendo dentro de sus leyes una meta para ser carbonos neutral para el 2050, por ejemplo. Son algunas de las metas que muchos estados están estableciendo. Y su ley establece cómo se va a marcar una trayectoria, o sea, metas intermedias de reducción de emisiones para conseguir esa meta a largo plazo. Y la intención de esa trayectoria es identificar justamente cuáles sectores de la economía pueden aportar a conseguir, porque hay sectores que tienen mucha más oportunidad que otros, ¿no? Como el sector energético, el sector agropecuario, y entonces es importante hacer análisis económicos, sociales, para identificar cuáles son esas oportunidades y permitir que el Estado llegue o cumpla esas metas de reducción de emisiones. Y es una oportunidad que puede plantear e identificar cuáles sectores. O sea, cuando se hacen esos análisis de plantear las metas de reducción de emisiones, identificas los sectores de la economía que pueden generar mayor aporte. En el tema de vinculación interinstitucional o vinculación con los diferentes sectores, hay muchos estados lo que hacen, o algunos ejemplos, es el establecimiento de un panel de expertos. Y en ese establecimiento de ese panel también puede ayudar para dar asesoría técnica, pero además para establecer conversaciones con los sectores involucrados. Entonces, ese tipo de diálogos definitivamente tiene que ocurrir porque al final las políticas que establezcas en materia de reducción de emisiones las van a tener que implementar ellos y el gobierno del estado es un impulsor de esos programas, establece el marco jurídico, establece como las reglas de juego, puede apoyar también con fondos, con asesoría, con desarrollo de capacidades, pero al final del día los que los van a implementar son los gobiernos municipales, la industria, las escuelas. Otra oportunidad es el establecimiento de un consejo. La Ley de Cambio Climático de Jalisco habla sobre la comisión intersecretarial o comisión interinstitucional que está conformada por diferentes secretarios a nivel gobierno, o sea, es una comisión interna al gobierno del estado, pero también podría tener un consejo y el consejo está conformado por expertos externos. Entonces ahí puedes involucrar academia, investigadores, industria, una práctica que ya la tienen implementada varios estados o varias jurisdicciones a nivel internacional y lo puedes subdividir por un subconsejo en materia de mitigación, un subconsejo en materia de adaptación, dependiendo de la política en la que estés trabajando en ese momento. La gestión integral de los residuos urbanos y de aguas residuales puede ser alineada a la política de cambio climático y puede ser también justificada a través de los instrumentos como son el inventario de gases de efecto invernadero y las metas de reducción de emisiones. Y las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden ser justificadas para la reducción de emisiones de este sector en específico. O sea, las plantas de tratamiento municipales es una oportunidad, pero también están las plantas de tratamiento industrial. Y ahí es donde pueden entrar estas conversaciones también con iniciativa privada. Y hay muchos casos de éxito de plantas de tratamiento, por ejemplo, sistemas de digestión anaerobia, que además tienen el co-beneficio, o sea, te ayudan a reducir emisiones en materia de aguas residuales por el tratamiento y bueno, además los beneficios ambientales de descargas de aguas residuales en cuerpos de agua y el tema de salud, pero además este tipo de sistemas generan un subproducto que se conoce como biogás, que tiene alto contenido en metano y puede ser utilizado como combustible alterno en
las operaciones de la industria o puede ser utilizado también para generar electricidad, dependiendo de la implementación o dependiendo de la tecnología. Siempre es un reto el conseguir los recursos para la implementación de este tipo de proyectos, pero definitivamente se puede hacer un análisis de los costos que generaría el no implementar este tipo de proyectos y externalizar, por ejemplo, los costos a la salud de la población que genera el no tratar las aguas residuales, como el caso del río Santiago, ¿no? Gente que es un cuerpo de agua que forma parte de la cultura y de la identidad de una población y que ese símbolo se ve afectado, puede tener otros impactos sociales, económicos, y dentro de estos análisis, pues se puede incluir también las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Como asignar un costo al impacto que está generando el cambio climático en Jalisco. Y también se tiene que contemplar pues todo el tema de los recursos o la inversión para la implementación de tecnología, sino en la operación y el mantenimiento, porque bueno, pues son costos que se deben contemplar y que debe considerarse para el correcto funcionamiento y operación. Sí existen metodologías para medir la vulnerabilidad y justificar programas de ordenamiento territorial y estos pueden ser vinculados a su vez a la política en materia de cambio climático. El tema de las inundaciones que se presentan, que son cada vez más frecuentes en la zona metropolitana de Guadalajara, se puede evidenciar a través de un análisis de vulnerabilidades y puede estar ligado a través de planes de adaptación ante el cambio climático. Los programas o planes de adaptación deben estar respaldados por proyecciones climáticas también de ciertas acciones, ¿no? Entonces, si ya se identifica que la zona metropolitana de Guadalajara tiene un riesgo a inundaciones, pues bueno, dentro del plan de adaptación justificado por esas proyecciones climáticas, identificas que se tiene que establecer una acción. Y bueno, ya las acciones involucran ese tipo de diálogo con los sectores, tanto públicos como privados o sociales, que están afectados por este tipo de problemática. La perspectiva de género y inclusión social son aspectos que deben ser contemplados en el diseño e implementación de políticas de cambio climático y sobre todo en el tema de adaptación. Hablaba de los instrumentos como los planes de adaptación al cambio climático y hay diferentes enfoques para que están siendo aplicados por diferentes gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, un plan de adaptación puede ser orientado o puede tener un enfoque territorial, haces un análisis de riesgo de un territorio en específico y en ese territorio te puedes identificar cuáles son los principales riesgos en materia de cambio climático y cuáles son aquellos sectores que están en ese territorio que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Pero también existen los planes de adaptación a nivel sistémico, donde haces un análisis sobre un sistema en específico que sabes que ya tiene un cierto riesgo o vulnerabilidad, como puede ser el sector salud, el sector de educación, el sector agropecuario, el sector transporte. Entonces, esos planes de adaptación sistémicos te ayudan a identificar todo ese sistema dentro del Estado, qué nivel de vulnerabilidad, o sea, cuáles son los riesgos y cuáles van a ser las acciones que necesitas implementar en corto, mediano y largo plazo para tener una transformación y para poder ayudar a la población y a la industria y a los sectores involucrados o los sectores de más riesgo a estar más protegidos o a tener un cierto tipo de resiliencia ante los riesgos del cambio climático. O sea, las mujeres tienen una exposición distinta y no sé, personas con discapacidad o personas que están en
ciertas regiones del estado. O sea, hay regiones y hay sectores mucho más vulnerables. Entonces, al hacer este análisis, puedes identificarlos, te permite generar oportunidades para establecer diálogos o para poder establecer esas medidas y acciones de adaptación en tu plan, que puede ser a 5 años y que lo puedes renovar. Entonces, dependiendo de lo que establezca la ley, ¿no? Esta también es un área de oportunidad en la ley de cambio climático de Jalisco. Habla de adaptación, pero creo que también podría ser un poco más clara en cuanto a la trayectoria y al establecimiento de objetivos claros de adaptación. Y no significa que la ley tenga que decir cuál exactamente es ese objetivo, pero la ley debe propiciar el que se generen estos instrumentos como los planes de adaptación, y la ley puede establecer, se tienen que hacer planes de adaptación cada 5 años, y entonces ya tienes un instrumento que va a estar siendo actualizado constantemente y que te va a ayudar a identificar esos sectores vulnerables y cómo vas a estar trabajando con ellos para reducir su vulnerabilidad. Al final te das cuenta que la gente que está en campo o los que están directamente viviendo las afectaciones del clima saben también sobre las soluciones. Al final de cuentas, ellos lo han estado haciendo, ellos han estado adaptándose al cambio climático en las últimas décadas. Entonces es importante contemplarlos desde el diseño para que haya aceptación, que sea una política, una conversación conjunta para que la implementación tenga mayor éxito. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales @poleaac y con el hashtag UKPact.